Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vroom Podcast. Hoy con la previa al Gran Premio de Japón, al circuito de Suzuka, una catedral del automovilismo donde se han definido campeonatos muy emocionantes. Vamos a estar viendo todo el trazado con nuestro piloto de pruebas, Martín Carpa. Martín, bienvenido. Hola, ¿todo bien, Manu? Tanto tiempo. Hoy voy a tirar mi currículum, voy a usar esta vuelta para tirarlo de currículum a Red Bull, a ver si me toman para la academia, que parece que se están abriendo lugares, ¿no? Lo vamos a charlar más tarde, pero... A ver en qué dupla de grandes premios te toca. Claro, porque seguramente van a usar al menos 8 o 10 pilotos este año, así que con suerte puedo ser uno de ellos. Así que hoy voy a dar el mayor de mis esfuerzos para ver si puedo ser uno de los 24 pilotos que corren en los equipos Red Bull de este año. Yo digo que sí tiene chance, Martín. Vamos a ver cómo te sale la vuelta. Me tengo fe. Mirá, metí un violeta en la vuelta de práctica, así que tan mal no estamos. Estamos bien. Y bueno, empezamos con el recorrido de este circuito maravilloso que es el circuito de Suzuka. Uno de los mejores circuitos del año, es uno de los preferidos de los pilotos. Es un circuito muy especial, con mucha historia a nivel manejo. Es de lo mejor que hay. No sé si es el mío favorito personalmente, pero hoy cuando estaba preparando la vuelta, tipo, lo hacía con una sonrisa en la cara. Cada curva es especial, con identidad. Y nada, es uno de esos circuitos que no queremos que se vayan nunca de la Fórmula 1, la verdad. Top 3 sin duda. Este circuito tiene historia en cada curva. Es un templo. Y bueno, la historia arranca temprano, ¿no? Arrancamos acá en la recta principal. Te dejo contar dónde arranca la historia. Yo mientras tanto te hago el teatro mientras vos la contás, si querés. Bueno, han pasado muchas cosas en la recta principal. La más reciente que podemos encontrar aquí fue en el 2010. Básicamente en la salida hay un piloto famoso, muy famoso, llamado Vitaly Petrov, que tratando de esquivar un auto que se quedó en la salida, se chocó contra Rosberg, si mal no recuerdo, ahí en esa salida, y terminó todo muy mal en ese mismo accidente. Al final de la recta principal, Felipe Massa estaba tratando de ir por el interior, pero cuando se reincorporó a la pista, se reincorporó de un extremo a otro y terminó contra el auto de Vito Antonio Liuzzi, y terminaron los dos a lo Prost/Senna en el 90. Un poquito más aparatoso, ¿no? Es como una imitación barata. Bueno, una imitación barata, tomando en cuenta los protagonistas, pero sí. El mismo espíritu. El Prost y Senna de Temu. La versión china de Prost y Senna, sí. Sí. Bueno, primera curva. Tenemos curva 1 y 2. Básicamente se toma como una sola curva. Acá, la curva 1, lo que tiene la particularidad es que se hace doblando. Entonces, los pilotos van a venir acá completamente a fondo, arriba de los 320 km por hora. Octava marcha, full batería, full DRS, full todo. Van a pasar el cartel de los 50 metros y acá van a empezar a doblar completamente a fondo. En carrera, quizás levanten un poco el acelerador, pero no mucho. Estamos hablando, a ver si lo puedo demostrar. Esto es a fondo. Acá lo van a levantar, no mucho más, es como prácticamente a fondo. Y más o menos a la mitad del piano es donde van a empezar a frenar. No sé si te acordás, Manu, de que hablamos en uno de los circuitos anteriores. No me acuerdo en cuál era, que tenía una frenada mientras doblabas, creo que era en Australia. Acá pasa eso, pero por 20. Vos fíjate el peralte que tiene esta curva. Entonces toda la fuerza va a ese delantero derecho. Entonces los pilotos tienen que ser muy suave con la frenada. Es una frenada, pero muy apenitas, muy suave. Van a llegar acá, van a ir con un poquito de freno, van a bajar a quinta. Y bueno, antes de llegar a la curva 2, no sé si querés, Manu, contar qué es lo que pasó acá, porque hay un momento también histórico, especialmente, ¿no?, para los tifos y los fans de McLaren. Momento que cambió la Fórmula 1. Creo que es probablemente el momento, el top 2 momentos más históricos. El otro es con los mismos protagonistas, pero del año anterior. En el año 1990, y hay que contarles un poquito aquí de la historia de por qué pasó esto. En el año 1990, Senna logró la pole. Es sabido por todo el mundo, incluso las personas que apenas empiezan a ver la Fórmula 1, que el que gana la pole se lleva el lado limpio de la pista. Pero en ese año decidieron darle el lado limpio de la pista a Alain Prost. Francés, casualmente el director de la FIA también era francés en ese momento. Pero bueno, sí, Prost salió del lado limpio, Senna del lado sucio. Senna perdió la posición antes de llegar a la primera curva, pero tuvo lo que él dice fue un hueco para meter su auto justo en la parte interna de ese piano. Pero Prost se cerró.
misteriosamente el volante de Senna se gira 1 milímetro a la izquierda en dirección a Prost, así como que, ups, y los dos terminaron allá donde dice Aramco. Como resultado de ese choque, Senna campeón de 1990. Si me lo preguntan, si me lo preguntan, merecidísima la venganza por lo que pasó en el 89, que lo vamos a hablar en la chicana, que es prácticamente la última curva del circuito. Pero sí, eso definió el campeonato del año 1990. Senna fue muy cuestionado, pero básicamente fue una venganza en contra de la FIA por ser tan injusta con él en los últimos 2 años, justamente en el mismo circuito, y contra Prost, básicamente porque eran enemigos que se detestaban, se odiaban y prácticamente no se hablaban, pero se respetaban profesionalmente como pilotos. Sí, no, si me preguntas a mí, todo pelota. Básicamente lo que hizo Senna es, él estaba por dentro, imagínense que afuera de mi rueda a la izquierda está Prost, y es como que vengo acá y mágicamente, ¡ay! Perdí agarre, dejé de doblar, ¡pum! Y lo enganchó y se fueron los dos autos contra el muro y ya está, ahí quedaron en la vuelta 1, curva 1, ¿no? Como era la Fórmula 1 de los 90, como muchos extrañan eso, ¿no? Como lo que romantizamos era eso, básicamente. Y bueno, una frase muy famosa de Senna en ese momento es decir, o sea, si yo voy a perder el campeonato, lo voy a perder por mí, no por la FIA. Qué grande. Y así fue. Una de las tantas frases de Senna. Sí. Entonces, eso curva 1. Seguimos con la curva 2. Entonces, básicamente en este punto, como les decía, vamos a venir con un poquito de freno. Los pilotos se van a querer hacia la izquierda lo más posible, probablemente sin tocar el piano, porque el auto viene con carga en los neumáticos delanteros todo este rato. Entonces van a venir con muy poco freno, quinta. Acá es donde van a soltar el freno y empiezan a rotar. Acá los pilotos tienen que ser muy, muy cuidadosos con cómo rotan el auto, porque no sé si ven de que se va como para arriba la pista. Eso hace de que el peso del auto se vaya muy de golpe hacia las ruedas traseras. Y si vos le pones mucha carga en el acelerador a los neumáticos traseros y le pedís más del agarre que ellos tienen, pueden terminar derrapando y yéndose para el costado, perdiendo tiempo en el mejor de los casos o perdiendo el control del auto en el peor de los casos, lo cual nadie lo quiere. Como pasó un poquito más adelante con nuestro queridísimo Alex Albon, que bueno, justamente en esta secuencia de curvas que viene a continuación, en el año 2024, perdió el control en la primera vuelta en esa curva. Claro, y gracias a eso llegaron acá lado a lado con Yuki Tsunoda, que bueno, terminaron Albon y Tsunoda, no sé en cuál de los dos sectores Aramco, pero en una barrera terminaron, eso estoy seguro. Fue en esta, en la que está al final de esta curva, terminaron allí los dos autos. Allá derechito los dos. Sí, claro. Derechito. Y bueno, muy, muy importante decir que es muy importante estar atentos en la largada a esta secuencia de curvas 1, 2 y 3. Porque aquí se definen las posiciones de la primera vuelta. Es claro. una curva que se presta para luchas muy interesantes. A pesar de que es un circuito antiguo, tiene suficiente anchura como para permitir esas batallas. Además la curva 1 y 2 lo que tiene es que, como decimos, es muy ancho y por la forma de las curvas, que es como continua, te permite hacer distintas líneas. Entonces podés hacer la curva 1 más cerrada y sos más lento en la 2, pero llegas antes. Entonces podés jugar con eso, ir lado a lado. En la largada siempre pasa. Los autos llegan a este punto lado a lado. Recién en el medio de la curva 3 se acomodan. Entonces acá donde puede pasar literalmente de todo. Depende mucho de los pilotos, del control de los autos que tengan, de los setups. Qué es lo que pasa alrededor. Porque muchas veces tu posición se define no por cómo vos manejás la maniobra, sino lo que hace el de adelante, lo que hace el de atrás, ¿no? Es complicado. Es muy entretenido para las largadas. Y bueno, con eso vamos a la curva 3 nomás, Manu. ¿Seguimos? Seguimos, sí. Entramos al sector de las heces. Acá los autos llegan normalmente en sexta, van a venir lo más a la derecha posible y esto es sin freno. Acá van a venir completamente a fondo, van a hacer un pequeño lift. O sea, ponele, lo muestran abajo, ahí se ve el acelerador. Si vienen a fondo van a levantar esto, no mucho más. Va a ser muy suave lo que levantan. Van a mantenerse lo más a la izquierda posible. No quieren subirse al piano los pilotos, por lo que siempre hablamos. Cuando se levanta el auto, se levanta el piso para descarga aerodinámica. Lo pueden rozar. Normalmente no es a propósito, pero se puede tocar. Acá van a tocar un poquito el freno sin levantar el acelerador. Esta es una de esas curvas donde tenés acelerador y freno. Van a venir directamente a la derecha para la curva 4. Se van a mantener bien cerrado. Y esta es una de esas curvas donde no quieren usar toda la pista, sino que te querés quedar bastante en el medio.
porque la siguiente curva, la 5, la querés hacer completamente a fondo. Entonces acá los pilotos vienen a fondo y acá no levantan el acelerador para nada. La mayoría de los autos los hacen en sexta, otros lo hacen en quinta, depende mucho de la configuración de caja que tengan, pero vean el cambio que vean, sepan que esto es completamente a fondo. Van a venir acá a la izquierda, lo mismo, no quieren tocar el piano, alguno que otro lo va a hacer. Los autos se van a venir para la derecha, acá sí van a aplicar bastante freno, rebaje a quinta, no bastante, un poquito de freno, rebaje a quinta, siempre tocando el acelerador, ¿eh? Todo esto es siempre manteniendo el pie en el acelerador, incluso cuando están frenando, para mantener el balance del auto. Quinta, lo más cerrado posible hacia la derecha sin tocar el piano. Este piano sí que es bastante peligroso, este piano no perdona. Otra curva que no queremos usar todo el piano, toda la pista, porque van a venir lo más rápido posible hacia la derecha, porque acá tenemos la curva 7 y vos la curva 7 la querés hacer a fondo en lo posible. Y para poder hacer a fondo tenés que estar acá, en este punto, bien a la derecha cuando empieza la curva. Si vos venís un poquito más en el medio, ponele que acá, vas a tener que levantar un poquito el acelerador. Entonces, de estar a fondo vas a tener que hacer esto, llegás al piano, volvés a acelerar a fondo y en esa levantada perdés tiempo. Entonces la línea de la curva 6, saliendo de la 6 para preparar la 7 es muy importante, porque este es un sector del circuito donde llegan a octava, donde levantan altas velocidades, entonces a nivel tiempo en clasificación te puede costar mucho. Y hablando de costar mucho, esta es una curva en la cual puede salir muy caro, ¿no? No sé, te lo cedo a vos, Manu, un momento. Sí, bueno, un comentario antes de hablar de ese acontecimiento es que si un piloto encara mal la curva 3 y 4, pierde un mundo. Si está en clasificación, pierde la vuelta, porque si no está bien balanceado para iniciar la secuencia de curvas 3, 4, 5 y 6 y 7, básicamente ahí puede perder completamente la vuelta o perder posición en carrera, porque son curvas bastante técnicas y que requieren un manejo muy fino. Y bueno, básicamente la curva 7 es el tamburelo del 2010, de la década del 2010. Aquí ocurrió la última muerte que ocurrió en Fórmula 1. Año 2014, llovía, había prácticamente un tifón en ese momento y Adrián Sutil perdió el control del auto en la curva 7 y terminó estampado contra el muro. ¿Y qué pasa? Que sacaron en ese momento una grúa para recoger el auto de Adrián Sutil, la carrera continuó y justo después Jules Bianchi perdió el control del auto exactamente en el mismo lugar donde le perdió a Adrián Sutil y terminó contra la grúa que estaba recogiendo el auto de Adrián Sutil. Sin entrar en muchos detalles, pues nada, básicamente no había el halo en ese momento y el impacto del auto lo recibió en el casco y terminó con la vida de Jules Bianchi en ese momento. Un momento que cambió el futuro de la Fórmula 1 y básicamente lo que vemos hoy en día, el halo, el intento del aeroscreen, todas las medidas de seguridad que se toman, es en base a lo que pasó ahí en ese momento. Y por eso es que sí, cada vez que hay una grúa en la pista se pide bandera roja para evitar que esto se vuelva a repetir. Es algo que los pilotos tienen muy presentes y que posteriormente cuando eso ocurrió siempre había protestas bastante airadas de los pilotos para que eso no se repitiera, porque ese acontecimiento está muy fresco. Y bueno, lo más cercano que pasó, no lo más cercano, pero acá en Suzuka al menos, fue hace 2 años, cuando Pierre Gasly creo que todavía estaba... sí, fue hace 2 años, ¿no? Justo esa carrera de la lluvia que hablábamos entre nosotros antes de empezar a grabar, sí. De que duró poco, de que Pierre Gasly en la curva 12 se encuentra con un camión a la izquierda y él venía con auto de seguridad a 200 por hora intentando alcanzar el auto de seguridad y podría haber pasado mayores. No pasó nada, pero bueno, una pequeña falla que tuvo la FIA, ¿no? En la cual todo el mundo estaba nervioso y enojado, frustrado, justamente porque fue en el mismo circuito donde había pasado esto que ya habíamos hablado, de tener camiones y grúas en la pista. ¿Y qué tan aparatoso fue el accidente de Bianchi? Pues mira, en ese momento, en esa cantidad de lluvia, terminaron la carrera solamente 9 autos. Bueno, seguimos con el paseo del circuito, curva 7. Acá, algo a tener en cuenta es, como les decía, si preparan la curva de manera correcta, todo esto, la subida a la colina la vamos a volver a mostrar ahí rapidito, todo esto es a fondo, ¿no? Entonces, todo esto que estamos mostrando acá, los pilotos van a ir completamente a fondo en sexta, séptima marcha, probablemente sexta la mayoría. Algo peligroso que puede pasar, e incluso en seco, no necesita estar mojado, es que los pilotos quieren usar toda la pista para salir con la mayor cantidad de velocidad en la curva, ¿no? En curva, la cuesta arriba. Muchos pilotos, en el afán de usar toda la pista, van a intentar usar este piano que se puede y van a tocar el AstroTurf, que es la parte verde.
Es probable, puede llegar a pasar de que algún que otro auto se pase de largo y termine tocando el pasto, ya sea acá, en este punto de la curva, o más adelante. Muchas veces los pilotos usan bien y salen bien de manera legal, pero el auto viene con tanta carga y tanta velocidad que no llegan a hacer esto, no llegan a meterse a la pista. Y ha pasado de que hay pilotos que tocan acá el pasto y pierden completamente el control del auto, o al menos se les mueve de una manera que una vuelta de quali se arruina. Y en el peor de los casos han chocado autos, como por ejemplo Latifi, ¿no? Hace un par de años fue que chocó acá. Sí. Que le pasó exactamente esto. Tocó el pasto completamente a fondo. Imagínate, venís en cuesta arriba, 270 o no sé, 250 km por hora. Séptima marcha, completamente a fondo. El neumático trasero toca el pasto, pierde tracción y el auto se pone completamente de costado y terminás allá haciéndole publicidad a DHL a la derecha y saludando a los dos Marshall que están ahí con las banderas esperando para saludarte mientras rompes todo el auto. Entonces es una curva muy peligrosa. Acá podemos ver vueltas anuladas y no porque se pasan de pista necesariamente, no porque la vuelta es legalmente anulada, sino que pierden tanto tiempo que el piloto decide levantar y cuidar neumáticos. Y acá vamos. Todo esto es curva 7 técnicamente, esto no se considera una curva, lo cual en Fórmula 1 es muy raro. Y acá van a venir completamente a fondo, los autos normalmente van a llegar a séptima, a veces octava, depende de la configuración. Como es un circuito con tanta carga aerodinámica, generalmente a los autos no les da el drag para llegar a octava marcha, así que supongamos que llegan en séptima. Acá llegamos a la curva 8, van a estar lo más a la izquierda posible, es un pequeño dab en el freno, algunos bajan a sexta, otros bajan a quinta, otros se quedan en séptima. La prioridad es mantener el auto lo más estable posible. Y no sé si se nota acá de que hay como dos niveles de peralte en la curva. Por afuera no tenés tanto peralte, es como más plana la curva. Mira, si vos venís por acá, es como que se siente más plana la curva. Pero si venís bien cerrado, es como que tenés más peralte. Entonces vos querés doblar lo más cerrado posible, pero sin tocar el piano. Porque el piano te desestabiliza el auto, perdés el balance, perdés la carga y podés terminar en cualquier lado. Entonces, esta es una curva muy delicada, donde la precisión del piloto y la confianza que le tienes al auto puede significar un par de décimas. Esta es una de las curvas donde los pilotos con más ritmo pueden llegar a capitalizar y ganar un poquito más de tiempo. Que acá oficialmente ya estamos en el sector 2, por lo cierto. Antes, en la frenada, antes, en el cartel de 50 más o menos, estaba el inicio del sector 2. Acá los pilotos se van a venir a la izquierda, van a usar piano, van a usar absolutamente toda la pista los que pueden. Acá podemos llegar a ver vueltas anuladas, acá tranquilamente hay pilotos que van a abrirse, van a pasarse y terminar en la leca. No es tan normal, pero puede pasar. Acá más o menos, antes de que se termine el piano, sí tenemos la siguiente frenada fuerte. El auto va a venir. Vos querés acomodar el auto y estar lo más derecho posible y con las 4 ruedas sobre el asfalto, de ser posible. Van a venir, insisto, quinta, sexta, séptima, depende del auto, depende de la vuelta, depende del piloto. Van a bajar a cuarta. Es una frenada de unos 20-30 metros. Bajan a cuarta, sueltan. Y esta es una de esas curvas donde lo mismo. Tenés el peralte más marcado adentro, entonces querés apuntarle bien a este peralte para que la curva misma, el mismo asfalto con el peralte, te lleve el auto lo más rápido posible, ¿no? Es como que dobla solo el auto, básicamente. Cuarta. Acá ya se van a acelerar completamente a fondo. Y acá tenemos otro punto. Acá sí es donde se pierden vueltas todo el tiempo en clasificación. Porque la cualidad que tienen esas curvas con mucho peralte, esta en particular, es que cuando salís y la pista como que se endereza, te empuja el auto hacia afuera. Y acá el trabajo del piloto es predecir qué tanto te va a empujar hacia afuera, tratar de prepararlo para volver a meterlo a la pista. Y muchas veces los pilotos fallan, entran con mucha velocidad, le erran el cálculo, no volantean lo suficiente, o por ahí la cola entra pasada, entonces la parte trasera, las dos ruedas del auto se pasan y en el afán de corregir y no perder el control del auto terminan afuera de pista. Entonces muchas veces van a ver los autos acá, ya sea en el piano, con AstroTurf, incluso muchos en la LECA, y acá han habido accidentes también, ¿no? De autos perdiendo el control. A mí se me viene a la cabeza Daniel Kvyat, por ejemplo, que se pasó acá, creo que tocó el pasto, no sé si en este punto de la LECA o acá más adelante pasando el piano, y el auto terminó dando vueltas y chocando contra uno de los carteles, que acá son de Lenovo. Y bueno, básicamente esa curva anterior también es un sitio histórico, doloroso para cualquier tifosi. En el año 2006 llegaron a Japón Michael Schumacher y Fernando Alonso empatados en el campeonato de pilotos, y en la curva Decna, que es la anterior, empezó a salir humo blanco, y no precisamente del Vaticano. En el Ferrari se rompió el motor de Michael Schumacher, y lo que pasó fue que en lugar de seguir la batalla hacia el último Gran Premio, que era el de Brasil, se fue Fernando Alonso con 10 puntos de ventaja, que era lo que otorgaba el campeonato en ese momento. Para que vean la mala suerte, en el 2006 ocurrió eso. Ferrari no rompió un motor desde Francia 2000.
qué locura. Y allí se perdió el octavo de Xiaomi. Muy, muy comparable con Malasia 2016 para los fans de Hamilton, ¿no? Es como las roturas de motor, los puntos que te cuestan campeonatos. Exactamente. Y este es un circuito que define campeonatos. Y en esta curva que viene, la siguiente que estás explicando, allí muy común ver pilotos perder el control cuando vienen al límite en vuelta de clasificación. Le ha pasado a Hamilton, le ha pasado a Alonso, le ha pasado a Checo Pérez. En esa curva se pierden vueltas de clasificación y cuidado si no el auto completo en un accidente que terminas estampado contra ese muro que está bastante cerca de la pista. Sí, acá por ejemplo no tenemos Fórmula 2, pero sí tenemos Super Fórmula. En Super Fórmula, que no se corre con Fórmula 1, no pretendan venir temprano y buscarla, se corre en otro calendario aparte. Pero cuando corre Super Fórmula, este es uno de esos puntos donde tenés leca en pista 24/7. Es como, viste, el último sector de Australia que hablábamos de que siempre va a haber leca en 2 o 3 curvas, en particular que la subo incluso durante la carrera de Fórmula 1, que en paz descanse el auto de Alonso en Australia. Esto es uno de esos sectores donde suele haber mucha leca porque los autos se van constantemente anchos. Y bueno, aquí seguimos adelante con uno de los otros puntos icónicos del circuito. Curva 10, acabamos de camino de Hairpin hacia la... ¿Qué sería? ¿Horquilla en español? En español la horquilla, sí, así la llaman. La horquilla. La horquilla viene en argentino. Ajá. Curva interesante, acá vienen completamente a fondo. Acá depende mucho del balance del auto y si están en simulación de carrera de quali. En quali van a hacerlo completamente a fondo, van a llegar en séptima muy probablemente a este punto. Pero paro acá para decirles de que si están en carrera con el auto cargado es muy probable que no sea a fondo, sino que lo mismo, vienen a fondo y van a tener que hacer un pequeño lift. Porque acá la prioridad es tener el auto lo más a la derecha posible. Y si vos venís con el auto cargado en séptima a 280 por hora, el auto se te va a querer ir para la izquierda. Es por eso que los pilotos, cuando sienten que el auto viene como con mucha fuerza hacia la izquierda, van a escuchar o van a ver o van a sentir que levantan, es para mantener el auto lo más a la derecha posible. Porque acá, ni bien terminando de salir de la curva, técnicamente ya estás afuera de la curva 10, ¿no? Pero todavía estás como en el borde de salir de la curva 10, querés apretar los frenos. Y esta es probablemente la segunda frenada más brusca de toda la pista. Van a bajar a tercera. Acá, ok, este es el tema, Manu. He visto pilotos que lo hacen y he visto pilotos que no lo hacen. Lo voy a explicar por las dudas, pero hay chances de que no hagan lo que voy a explicar. Pero lo voy a explicar por las dudas. No sé si te acordás de que en China, saliendo de la curva 3, te explicaba lo que es un short shift, que es cuando vos subís un cambio rápido mientras estás acelerando para no perder el control del auto. Sí. Hay otra aplicación del short shift, que es más importante todavía, pero que hasta ahora no la veníamos usando en Fórmula 1 porque los circuitos simplemente no lo necesitaban. Pero básicamente esta es una curva donde algunos con la caja de cambios, con la configuración de caja correspondiente, pueden llegar a usar un short shift. Entonces, ¿cómo lo van a usar? Para los que no se acuerdan, short shift es cuando vos venís en un cambio y ¡pum! Subís el cambio antes sin la necesidad de estar con las revoluciones completamente al máximo, ¿no? Entonces, la curva se hace en tercera, pero van a haber autos que bajan a segunda. No es un error. El tema es de que vos cuando haces un rebaje, vos cuando venís con un cambio más bajo, sin acelerador, el auto frena más fuerte. Para los que tienen un auto con caja manual en la calle, por ejemplo, si lo quieren probar siempre y cuando lo sepan hacer, o los que tienen con caja secuencial, ustedes están más seguros, no rompen nada. Si van en la ruta a 60 km por hora, ¿no? Y vos venís en quinta marcha y de la nada bajás a cuarta, vas a ver de que el auto sin acelerador va a empezar a frenar más fuerte que si lo dejas en quinta y soltás el acelerador. Porque el cambio más bajo hace de que los neumáticos quieran frenar con un poquito más de fuerza. Entonces, mientras más bajo es el cambio, más rápido frena el auto. Por eso los pilotos cuando están frenando van a escuchar el bang, 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 que van haciendo los rebajes. Porque el cambio más bajo te da más fuerza para frenar. Entonces, acá algunos pilotos van a querer usar segunda para cortar 5 o 3 metros más, lo que sea, para cortar 2 metros más la frenada. Pero en un Fórmula 1 es un montón eso, ¿no? Te puede significar una décima, media décima, que como están los autos hoy en día, es la diferencia entre P7 y P2. 2 décimas, 1 décima le podría haber salvado el asiento a Lawson, por ejemplo, hace un par de carreras, o la última carrera. No. Entonces, esas décimas cuentan. Entonces, van a haber muchos autos que bajan a segunda. Y acá es donde viene el short shift. Ni bien empiecen a doblar, ni bien terminan de frenar, van a ver que suben a tercera rápido. Yo lo voy a intentar hacer en la vuelta de exhibición, a ver si me sale. Pero eso, si ven que hay autos que bajan a segunda y acá entrando a la curva ya suben de una a tercera, no es un error, no es que bajaron a segunda por error, sino que es para intentar acortar la frenada, porque es una frenada muy milimétrica, muy complicada y esos 2-3 metros extra de frenada
bajando a segunda y después volviendo a tercera, te puede significar el hacer bien la curva o el errarle y terminar haciendo la curva por acá, ¿no? Lo cual definitivamente no querés hacer en una vuelta de clasificación, mucho menos de carrera, porque abrís la puerta para que te pasen y hemos visto sobrepasos acá. Sí, este es un circuito que no tiene un solo punto de adelantamiento, tiene varios. Buenos pilotos pueden hacer adelantamientos en muchos lugares y la horquilla es uno de ellos. Recordando por allí especialmente en el año 2012 el piloto local Kamui Kobayashi, que terminó en el podio en esa carrera, hizo como 5 adelantamientos en la horquilla. Era como ejemplo. El punto donde el vago... Sí. De ahí salió el apodo del kamikaze, básicamente, ¿no? Que el vago te tiraba el avión encima y o te corrías o no. O no. Terminaban lo del muro. Sí. Es una clásica. Bueno, en situaciones como esa, por ejemplo, necesitas el rebaje extra porque esos 2-3 metros de frenada extra te significan hacer el sobrepaso o no. Y bueno, es un punto donde vamos a ver muchos errores también. Por eso terminan habiendo muchos sobrepasos. Entonces, una vez que llegan al vértice, acá sí los pilotos van a querer doblar en tercera. Acá ya van a querer estar en el acelerador. Van a ver que muchos pilotos la hacen más abierta la curva. No suele ser un error. Esta curva no se hace muy cerrada. Porque si vos lo haces muy cerrado cuando querés acelerar a fondo, la transferencia de peso te puede llegar a castigar y puedes terminar derrapando con los neumáticos traseros. Entonces, la manera más segura de poder llegar al acelerador lo antes posible, que es lo que querés hacer en un auto de Fórmula 1, es doblarlo un poquito más abierta. Por acá ponele, ¿no? Es como a medio metro, 1 metro del piano. Entonces van a acelerar a tercera y ni bien pueden ya completamente a fondo, van a usar toda la pista, van a usar el piano externo y acá cuarta, quinta y ya esto es completamente a fondo de cara a la curva 12. Que acá, bueno, que sea Sainz y terminas contra el muro. Sí, ya de lluvia, no está bien, fue con lluvia, tratemos de entenderlo al muchacho, no es que cometió un error. Pero sí. Año 2022, sí, en efecto estaba lloviendo, una carrera sumamente accidentada que tuvo bastante pocas vueltas. Justo después de la horquilla, Sainz perdió el control del auto en una de las primeras curvas, si no fue en la primera, y perdió el control del auto allí y terminó contra el muro de la izquierda. Acá justamente, ¿ves la calle de escape de la derecha? Acá hay un pozo donde se suele acumular agua. Creo que sin querer rozó el agua y él estaba doblando hacia la derecha, pero el auto dijo no y se fue para acá y siguió para acá y terminó ahí al lado de la bandera finlandesa de la tribuna, más o menos. Exactamente. Bueno, este sector completamente a fondo. Este es uno de esos sectores como el segundo sector de Australia, donde vos querés ser lo más suave posible con el volante. Si sos muy brusco podés perder velocidad punta y acá tenés tanta carga aerodinámica que es muy difícil recuperar esa velocidad punta, porque es como que no tenés mucha recta. Vos fíjate, Manu, que hasta acá venimos curva tras curva, tras curva, tras curva. Y este es el primer punto donde llegamos a octava en toda la vuelta y aún así es una curva. Todo esto es curva 12. Curva Entonces, 12, sí. Claro, todavía estamos en curva 12, tipo todo lo que veníamos hablando, todo esto es curva 12. Entonces es muy importante ser muy suave con el volante para no perder velocidad punta, que es esencial para mantener la posición si estás adelante defendiendo, ni hablar en clasificación, quiere decir literalmente lo más rápido posible. Y acá llegamos a Spoon, que es el sector de la curva 13 y 14. Primero la curva 13 van a venir lo más a la derecha posible, es una frenada bastante cortita. Ponerle que vienen en octava o en séptima, van a bajar a sexta, algunos autos en quinta, depende mucho de la preferencia del piloto, del balance del auto, etc. Pero es sexta o quinta. No querés tocar el piano interno, pero si lo tocas no pasa nada. Lo importante es de que acá vas a querer acelerar otra vez, ¿no? Acá los pilotos van saliendo de la curva 13, van a acelerar otra vez, irse lo más ancho posible. Acá sí vas a querer usar un poquito de piano porque querés la mayor cantidad de pista posible. Y bueno, te dejo, no sé si querés contar algo acá de la curva o no, y después hago la explicación de la 14, de la salida de Spoon. Pues mira, básicamente, decir que por qué se llama Spoon, si ven la formita del circuito en la esquina inferior izquierda, verán que se asemeja a una cuchara. No recuerdo si en el año 2022 o 2023 Hamilton versus Russell, ambos en el mismo equipo, estaban haciendo un swap de posición y Hamilton adelantó a Russell como si fuera el enemigo público número 1, casi lo saca de pista. También en el año 2019, si no me equivoco, Verstappen sacó a Vettel de la pista en la curva siguiente, en la curva 14. Es un punto en el que pueden haber adelantamientos. Sí, 100%. Y es muy importante porque te prepara para lo que viene después, que ya lo va a contar Martín. Y de hecho, saliendo de la curva 13 es un punto donde también vamos a ver vueltas anuladas, porque acá nosotros venimos paseando, estamos haciendo básicamente una caminata en la pista o bicicleteada si sos botas, y venimos tranquilo.
Pero esta curva que yo le acabo de mostrar es en quinta o sexta marcha, muchachos. Estamos hablando arriba de 230 km por hora. Y es muy fácil pasarla a 232 en vez de 230. Y si la pasás 2-3 km por hora extra, en vez de usar el piano para usar más la pista, terminás acá. Y pum, esto es una vuelta anulada. Perdiste vuelta de clasificación y tenés que volver a intentarlo todo de cero si es que tenés el tiempo. Y en sobrepasos es una curva interesante porque podés llegar a meter la nariz en la frenada. Y esta curva se puede hacer de a dos. Especialmente cuando los autos eran más chicos antes, no pasaba todo el tiempo. Hoy en día es más complicado. Pero se puede, como decías vos, tipo Vettel con Verstappen o Hamilton cuando le tiró el auto a Russell, que lo mandó más o menos, creo que por acá terminó Russell intentando llevar a Hamilton para que no lo mate. Sí. Pero sí, pueden llegar a haber adelantamientos acá. Y bueno, y acá viene la preparación de la siguiente curva, que como decíamos, saliendo de la 13, vuelven a acelerar. No es de que vos querés hacer una sola frenada para las dos curvas, no. Frenás para la 13, doblás, acelerás. Usás toda la pista, preparás la curva, volvés a frenar, y esto sí es en quinta. Recordemos que antes veníamos en sexta o séptima, dependiendo del auto, o quinta. Esto es sí o sí en quinta. Los autos ya van a querer venir acá lo más adentro posible. Y acá tenemos un piano vieja escuela. Este piano no queremos ni mirarlo mal. Lo mirás mal al piano y te dice, ¿qué te pasa, Meo? Y te manda tipo a la leca, no la contás. Entonces este piano le querés tener respeto, querés doblar lo más cerrado posible. Como mucho tocas la raya blanca y no mucho más. Pero este piano lo queremos evitar. Quinta, acá ya completamente a fondo. Queremos usar toda la pista. Y acá llegamos ¿sí? al final del sector 2. Acá este piano lo pueden usar sin problema. Obviamente tratemos de no pasarnos de pista. Y algún que otro auto puede llegar a perder la vuelta acá. Pero sería raro. Esta curva, por la forma en la cual está hecha y como es empajada, es mucho más fácil tener agarre en los neumáticos delanteros y mantener el auto en la pista. Sería raro ver a alguien perder el tiempo de vuelta acá. Pero puede pasar, uno nunca sabe, ¿no? Es Fórmula 1, van al límite. Hay errores, puede pasar cualquier cosa. Y acá llegamos a una zona de adelantamiento, ¿no? Porque hay muchos autos que preparan un sobrepaso en la 13. No es que atacan en la 13, sino que preparan la maniobra, preparan la tijera, obligan a que se defiendan en la 14. Y acá muchas veces llegamos mano a mano ya, ¿no? Manu, o sea, lado a lado. Sí, correcto, lado a lado en la recta de backstraight, la recta trasera del circuito. El punto más rápido de todo el circuito. Que te prepara para la curva, entre comillas curva, que viene a continuación. Porque se toma totalmente a fondo, a más de 300 km por hora. Y aquí también hemos visto algunos adelantamientos icónicos. Y bueno, antes del adelantamiento te dejo explicar la famosa 130R. Dale, antes de llegar a la 130R, yo quiero decir, personalmente no entiendo por qué no hay sector de DRS acá, porque como decís vos, es uno de los puntos con más velocidad, hemos tenido adelantamientos, no sé si es por miedo a que lleguen los pilotos lado a lado de la 130R y terminen con accidente o no, supongo que va por ahí, pero acá con DRS sería ideal, ¿no? Porque podés preparar acá, atacás o no, decidís vos y después llegas a la recta principal con DRS, que hoy en día es la única zona de DRS que tenemos. Sí, de hecho creo que es por eso, básicamente ellos sí necesitan tener allí algo de carga. Si la pierden totalmente, esa curva que viene a continuación puede convertirse en una curva bastante peligrosa. Claro, bueno, 130R, acá no hay frenada, Esto es completamente a fondo, es en octava, pero acelerador a fondo, no lo levantás ni de casualidad. En simulación de carrera algún que otro auto sí la va a levantar, pero como decíamos siempre, no es que levantan completamente, vienen a fondo y van a hacer esto y vuelven a acelerar a fondo, no es mínimo si gestionan en carrera, pero en clasificación se hace completamente a fondo. Hay muy poco riesgo de pasarte porque estos autos tienen tanta carga aerodinámica de que tenés el agarre necesario para hacer esto a fondo, lo cual es una locura, ¿no? Esto se va hacia 300 km por hora, no tiene sentido. Y acá sí llegamos a la zona de detección de DRS para la recta principal, que es la única zona de detección de DRS. Y acá llegamos al momento histórico, uno de los momentos más históricos de la historia de la Fórmula 1, ¿no? Sí, este es el punto probablemente más histórico de la Fórmula 1. Así como en el 90 les dije que Senna se estaba vengando de Prost. ¿Por qué se estaba vengando? Por lo que pasó aquí en la chicana. Año 1989, el que queda adelante queda campeón, pero si no termina ninguno de los autos la carrera, queda campeón Alain Prost. Doblan los dos autos juntos, no es la Fórmula 1 de hoy en día, eran autos extremadamente pequeños. Está doblando Senna por fuera, Prost por dentro, pero Prost gira el volante. Al revés. Prost por afuera. Sí, okay. Prost viene por donde estoy yo y Senna venía por acá. Imagínense, los dos lado a lado, ¿no? Sí.
Y bueno, básicamente se puede ver en el onboard de Prost cómo gira el volante un poco más hacia la derecha y termina estampado contra Senna. Prost no puede seguir la carrera, hasta ahí llega su carrera, pero Senna se va por la chicana y puede terminar completamente el Gran Premio. Se va por acá, donde antes en la vía de escape tenían, ¿no? Hoy en día lo llevaron con leca para que no lo vuelvan a hacer, pero acá literalmente Senna siguió de largo, siguió la pista sin alerón y terminó la carrera. Terminó la carrera y al final de la carrera lo descalificaron, dándole el campeonato a Alain Prost. ¡Qué robo! Independientemente de las opiniones, bueno, además de invalidar mi vuelta, a mí lo más curioso que me parece de que hay mucha gente que incluso hoy en día niegan, y hay cámaras donde se nota perfectamente. Acá se ve bien clarito la huella, ¿no? Vos venís por acá y vos el auto lo querés apuntar acá más o menos. Si le prestan atención a dónde dobla Prost básicamente quería hacer esta línea. No tenía sentido. Sí, totalmente. Le dobló apuntándole a la delantera izquierda de Senna y fue a romperle la suspensión, fue a romperle el auto. Tuvo la mala suerte de que no se lo rompió de manera crítica, pero tuvo la suerte de que, bueno, desde arriba lo ayudaron y terminó ganando el mundial, como decís vos, en el escritorio, porque si ninguno de los dos terminaba la carrera, llegaba con ventaja suficiente para ganar el campeonato a la última carrera. Ya era campeón acá. Ya era campeón, correcto. No creo que haya tenido nada que ver que Alain Prost era francés y Jean-Marie Balestre también. Casualidad. Y bueno, ahí Prost, o sea, perdió el campeonato por algo que no estuvo en sus manos, por eso lanzó en el 90 de si pierdo el campeonato lo pierdo por mí, no por la FIA de nuevo. Senna, bueno, sí. A lo Senna ganando. Pero ganando. Curva muy interesante. Ya está, ¿no? Ya sigo con la explicación más. Sí. Estas básicamente son las únicas 2/3 curvas del sector 3, así que el sector 3 es como básicamente este pedacito y nada más. La frenada suele ser a 110 metros más o menos. Acá tenemos el cartel de Pirelli ayudándonos. Muchas gracias Pirelli. #ad. Vienen en octava marcha obviamente. Van a frenar a 110 metros y acá van a bajar a tercera. Acá sí que bajan a tercera todos los autos, pase lo que pase. Querés mantenerte lo más a la izquierda posible. Y estos pianos se los comen como si fuera desayuno. Estos sí que les entran pero sin asco. Primer pianazo, pumba. Querés mantener el auto lo más al medio posible para preparar el segundo pianazo. Y pumba, le das pero con ganas. Y acá es donde ya querés empezar a acelerar lo antes posible. Hay autos que por ahí prefieren hacerla sin piano en la carrera por el hecho de que el auto viene con más peso y es como más peligroso, más arriesgado por ahí el pegar el salto con 100 kilos extra de peso. Pero en clasificación sí van a ver que le dan a los pianos con de todo. Y justamente como lo tienen que hacer porque es la huella y es lo que los más rápidos hacen, entonces tenés que copiarlo para no perder tiempo. El peligro de hacer eso es que cuando aterrizan los neumáticos traseros muchas veces es muy fácil perder el control. De hecho yo si acá acelero a fondo en segunda, ponele, hay mucha chance que pierda el control del auto. No lo voy a hacer porque no lo quiero ensuciar, está lindo el McLaren. Van a acelerar a fondo en tercera, cuarta, van a querer usar toda la pista, van a ver más de un auto usar este piano. Y este es el segundo punto peligroso de la curva, de la salida, porque vos querés estar completamente a fondo. Pero no sé si notan que acá estamos en bajada. Y si vamos un poquito más para atrás, fíjense que acá estamos en subida. Y cuando los autos cuando un auto de carreras viene, no cualquier auto de carrera, no solamente Fórmula 1, viene con mucha velocidad, arriba de 150 km por hora, y tenés ese cambio de peso de arriba para abajo, como si estuviera en una montaña rusa, es muy fácil perder agarre en los neumáticos. Y ha pasado, el único ejemplo que a mí se me ocurre es Logan Sargent, que literalmente le pasó acá, que venía a fondo, pegó el saltito del auto, perdió agarre en los neumáticos traseros y el auto terminó completamente de costado, perdiendo control y yéndose para los muros. Y ahí se terminó, no me acuerdo si eran libres o carrera de Sargent. Y este es básicamente el final de la vuelta de Japón, donde acá llegamos a la recta. Ya esto sí es completamente a fondo, usan toda la pista. Y acá tenemos zona de DRS. Y ahí tenemos una vuelta al circuito de Suzuka. Me mando a hacer la vuelta entonces. Vamos a arrancar a fondo. Voy a tratar de no perder el agarre. DRS abierto. Ahora sí. Intenta llegar a octava. Frenamos muy suave para no perder el control del auto. Me voy ancho, quinta, intentamos acelerar lo antes posible usando toda la pista. Acá levantamos sin freno. Acá algunos van a querer usar freno, esto ya es a fondo. Mantenemos sexta, acá sí, freno con acelerador, quinta, nos mantenemos lo más a la derecha posible. Esto lo queremos hacer a fondo. Usamos toda la pista, sexta, tratamos de no irnos al pasto. Nos vamos a venir bien a la izquierda.
una frenada con un rebaje, usamos toda la pista, bajamos a cuarta. Ay, no quiero tocar ese piano porque es muy fácil perder estabilidad, yo lo hice, por eso se me tembló todo el auto. Acá creo que me quedé en tercera, no me acordé de bajar a segunda, les pido disculpas, ahí casi pierdo el control del auto. Es muy fácil perder el control de los traseros saliendo de la horquilla. Acá nos mantenemos bien a la derecha. Un rebaje, tratamos de usar toda la pista. Bueno, eso hubiera sido una vuelta anulada. ¿Ven? Eso es a lo que yo me refería con que ahí es muy fácil irse ancho y pasarse y anular la vuelta. Acá vamos a llegar a octava. Vamos a hacer la 130R completamente a fondo. Bien suave, usamos toda la pista. Zona de detección de DRS. 110 metros la frenada. Bajamos a tercera. Uy, bloqueo. Pobre neumático, lo asesiné. Acá tratamos de acelerar a fondo lo antes posible. Cuarta, quinta, vamos bien ancho. DRS, recta principal. Y ahí tenemos una vuelta a Suzuka. No muy competitiva, la verdad es que digna de Lawson en un Red Bull esa vuelta. He visto mejores a lo largo de los años. Pero creo que sirve como para mostrar más o menos lo complicado que es Suzuka, ¿no? Lo difícil que puede ser esta pista. Especialmente si no sos un piloto que tiene el talento o la confianza con el auto como para poder atacarlo al 100%. Y bueno, ¿qué podemos esperar para este Gran Premio de Japón? A diferencia de China, que suelen ser carreras aburridas en general, de cuidado de neumático, en Japón suele haber muchísima más acción, así que aquí sí recomendamos madrugar para ver la carrera. En cuanto a paradas, podemos esperar 2 paradas y que algún equipo intente hacer una sola parada, pero en los últimos años se han hecho 2 paradas. Medio duro, algunos duro medio. Es más, para mí hay más chance de que haya más autos yendo a 3 paradas que autos intentando ir a una sola parada. Pero bueno, veremos. Alguien lo va a intentar una parada. Vimos que en China fue muy efectivo. Generalmente es la estrategia que suele funcionar. El año pasado le funcionó con la Pinto más de una vez. Pero es una pista que es muy agresiva con los neumáticos. Sí, es bastante agresiva con los neumáticos. Y de nuevo, sí podemos esperar bastante acción en pista, particularmente en las primeras vueltas. La parrilla está bastante compacta, así que creo que podemos estar seguros de que va a ser una carrera bastante interesante. Otra cosa a tener en cuenta también es que es una pista de mucha carga aerodinámica. Estamos hablando mucho más que China. Así que equipos que suelen tener menos eficiencia aerodinámica, como pueden ser, por ejemplo, Williams, Alpine, de los de punta, creo que Ferrari probablemente es el más perjudicado. Va a costar encontrar resultados, porque necesitas mucha carga aerodinámica. Vimos cómo es la vuelta, es curva tras curva, tras curva, tras curva, tras curva, tras curva, tras curva, mini recta, curva. O sea, es muy difícil para los autos con menos carga aerodinámica. Y aquí es donde probablemente McLaren haga la diferencia. Porque es un circuito perfecto para el auto que tienen, siempre que no metan la pata a los pilotos. Los que vamos a meter la pata somos seguramente nosotros con las predicciones. ¿Estás listo, Manu? Estoy listo para que me guarden con mis predicciones, pero bueno, ahí vamos. Acuérdense, ustedes también pueden participar en los comentarios. Sigan el campeonato con nosotros, que de momento me estás doblando en puntos, Manu. ¿Cuántos puntos tenés? 16 puntos, sí, versus 8. No, yo tengo 8, no, paliza total. No tengo chance, tengo que recuperar. Arranqué a los Ferrari. Y yo arranqué a los McLaren. No. Pole position, Okay. ¿Cuál es tu predicción para la pole position de Japón? Me la juego, me arriesgo porque no me queda otra, necesito puntos. Lando Norris. Igual por aquí, pole position de Lando Norris. Raro que ninguno de los dos no la jugamos por Piastri, siendo de que tuvo una muy buena performance. Creo que los dos creemos de que fue más excepción que regla, ¿no? Lo que pasó. En general, el año pasado Norris venció constantemente a Piastri en clasificación. Todavía a Piastri le falta dar un pasito en ese sentido. Y creo que con lo que pasó en la carrera anterior, Norris probablemente venga un poco más enfocado para la clasificación. Sí, además de que las 2 semanas, o bueno, una semana de vacaciones, espero que le sirva a Lando. Yo creo que va a dominar. Para mí fue una excepción lo que vimos en China y volvemos a 2 o 3 carreras seguidas donde Lando va a ser un poquito más fuerte que Piastri. Y bueno, ¿quién crees que va a quedar de último en la carrera? Otra vez, jugadísimo porque no me queda otra. Jack Doohan. Same here, Jack Doohan. Ah, mirá. Sí. Poca fe. Parece que no pusimos de acuerdo, sí. Sí, para mí va a tener algún accidente. O sea, en Japón va a haber accidentes, va a haber errores de pilotos. Necesitas mucha precisión en la vuelta y hacerlo. ¿Cuántas son? 52 vueltas, creo. 53, más de 50 creo. Veces seguidas. Uh-huh. Es 50 y algo. No me acuerdo cuánto. Sí, pero o sea, hacerlo más de 50 veces precisa la vuelta, curva tras curva,
Duhan eventualmente la va a arruinar, va a ser el primero en cometer un error y para mí no termina la carrera. Y bueno, donde sí me puse creativo fue en las predicciones para el primero, segundo y tercer lugar de la carrera. Ok, arranquemos con tercer lugar. ¿Quién termina en lo más bajo del podio para vos? Norris. Tan abajo, ¿tanto va a perder en la primera curva? Me puse creativo, sí. Es que hice Está trampa, te voy a confesar que hice trampa, Martín. Vi la predicción del clima y se pronostican lluvias para el domingo de momento. ¿Lluvia para el domingo? Lluvias para Esa el no domingo. la tenía, ¿eh? Sí. ¿Solo domingo o todo el fin de semana? Porque Solo si no, domingo. me parece que arruina la... Solo Ok. domingo, sí. Me salvé con la pole. Si no, me podría cambiar la verdad. Solo domingo. Entonces, segundo, ¿a quién lo tenés? A Max Verstappen. Ok, jugadísimo. ¿Y ganador? Piastri. Piastri. O sea, Piastri, Verstappen, Norris para vos. Para mí, sí. Quiero ver esa carrera, donde Norris larga primero, termina tercero, Verstappen sale... O sea, quiero verlo eso, suena como una carrera interesante. Si acierto, pues nada. Soy el nuevo brujo del grupo. Tenemos brujo, ¿no? El brujito. Sí. Ok, lo mío, tercero lo puse a Russell porque viene con mucha consistencia. Me la juego con que va a seguir con la consistencia de podios. Creo que es el piloto más consistente de los dos primeros fines de semana. Segundo lo puse a Verstappen porque es Max, va a ser magias. El auto todavía está. Es una pista donde la precisión y el nivel del auto tiene mucho valor y no hay nadie más preciso y más rápido que Verstappen. Y primero Lando Norris porque es un McLaren. En Suzuka el auto importa mucho también. La combinación de los dos es esencial y Norris no será el mejor piloto, pero tiene un auto hiperdominante y para mí las falencias de estabilidad del Red Bull van a ser lo suficientemente fuertes como para que Verstappen no pueda ganar. Ni siquiera en lluvia, para mí gana Lando, pase lo que pase. Bien. O sea, para mí Verstappen está allí en ese segundo lugar entre los dos McLaren por el tema de que vi la predicción del clima y puede que llueva. Solo por eso, si no estaría en 1-2. Qué tramposo. Predicción loca para vos. Uy, esta predicción loca me van a asesinar cuando la escuchen, pero me la lancé porque, ¿por qué no? Voy 8 puntos adelante. La predicción loca es Tsunoda en Q3. Para mí hay más chance que Lawson llegue a Q3. Claro, seguro, pero es por eso. Esa no me parece loca. Me parece loca sería si Tsunoda llega al Q3 con ese Red Bull. Después de lo que le pasó a Lawson. Entonces me lanzo esa predicción loca. Ok, perfecto. Bueno, ya que vos dijiste que llueve el domingo, para mí voy con lo que pasó en Australia. No será una calle como... O sea, no es un circuito callejero como lo es el de Australia, pero me la juego con que pasa igual. Alguien choca en lluvia con neumáticos de seco. Tipo, cuando la pista está en transición o semi mojado, cuando está empezando a llover o lo que sea, para mí alguien se la termina afuera a lo Lawson con neumático medio, con neumático duro, mientras está cayendo agua. A los Sainz al final de la horquilla, a lo Albon el año pasado en la segunda o tercera curva. Exactamente. Es una pista donde si llueve se arman muchos charcos muy fáciles porque hay como muchas variaciones de altura. Y si tenés el neumático liso y te baja un poquito la temperatura del neumático, que hay muchos autos que es muy fácil sacarlos de la ventana óptima de comportamiento del neumático, ¿no? Ni bien se baja de esa ventana y están fríos, pasás por un poquito de agua y tenés cero chance de controlar el auto. Así que para mí, si llueve, alguien se la pone. Yo sí espero que llueva porque cuando en Japón llueve, si corren, o sea, si no es una lluvia torrencial que impide la carrera, si corren, normalmente son carreras que parecen una película digna de un Oscar. Así que sí. Lo espero con ansias, ojalá que sí tengamos una carrera bastante divertida en ese sentido. Debería ser una carrera muy entretenida. Sí. Y bueno, hablando de esta predicción loca que lanzamos, de que tú pusiste o dijiste que Lawson entraba a Q3 y yo que Tsunoda, ¿por qué estamos hablando de esto de que Tsunoda y que Lawson? ¿Qué pasó, Martín? Cuéntame. Momento Red Bull del año, llegó 10 veces más temprano de lo que todos esperábamos. A mediados de la semana pasada, Red Bull hizo oficial lo que todo el mundo se veía venir, lo que vos dijiste en el post-China, que ya estaba decidido que iba a pasar. La verdad que estás en modo brujito, ¿en serio? No, yo llamé por teléfono a Horner y me dijo, no, ya lo saqué. Así que tuve confirmación de primera mano. Sí, lo que pasa es que no podía revelar mi fuente. Estamos mejor que Motors por España, ¿eh? Oye, la verdad sí, muy bueno lo nuestro. Claro, y además también dijimos que lo más probable era un swap entre Tsunoda y Lawson, a que apareciera un tercer personaje en el medio en esa pelea, sobre todo por la complejidad que hay entre la existencia de un trato con Williams, un trato con Alpine, como para que pase el piloto a ese tercer equipo. No, sí. Hubiera sido demasiado. Igual, bueno, vamos a terminar de dar la noticia para los que no lo saben, aunque todo el mundo ya lo sabe. Es oficial de que hubo un swap, un intercambio de asientos entre Tsunoda y Lawson.
Yuki Tsunoda va a correr el Gran Premio de Suzuka en el Red Bull y Lawson lo va a correr en el Racing Bulls. Correcto. Y pues nada, esto es la evidencia más obvia de que el programa de pilotos, la Academia de Pilotos de Red Bull tiene problemas. Y ya creo que podemos hablar de que son problemas no de los pilotos, sino del management y de cómo se están manejando las cosas. ¿Por dónde empezamos? Yo voy a empezar por decir que Tsunoda siempre debió ser la persona que tenía que subir ese asiento si de verdad querían preparar a Lawson. Sí. Hubiese tenido mucho más sentido poner a Tsunoda al principio de la temporada, aunque fuese solo por, no sé, 10 carreras, mientras terminaba de madurar Lawson en Racing Bulls, para luego darle la oportunidad de subirlo si Tsunoda no rendía. Pero el problema ahora es que están subiendo a Tsunoda, que es un piloto más Honda que Red Bull, que no saben si van a contar con él el año que viene, y están dejando a Lawson en un limbo de su desarrollo que pudiese terminar con su carrera este mismo año, y se están quedando sin un reemplazo factible para esa difícil butaca al lado de Max Verstappen. De hecho, pequeño paréntesis, están tan cortos de pilotos de que tuvieron que pedir a la FIA directamente, tuvieron que pedir una excepción para que Lindblad tenga los puntos de superlicencia extra para poder correr en Fórmula 1 de ser necesario. O sea, Lindblad, lo mencionamos la semana pasada, no tiene los puntos necesarios para correr a Fórmula 1 si lo necesitan en una de estas 3 carreras, que ahora tenemos 3 carreras seguidas. Y ya pidieron la excepción, por si lo necesitan, por si les pinta echar a Lawson o por si les pinta echar a Hadjar o a quien sea, porque no sabemos de lo que son capaces Red Bull, tipo, ya mostraron de que son capaces de cualquier cosa, o sea, desastre. Y sí, hablando de los problemas que tienen, o sea, comparando la academia de Red Bull con las academias de otras grandes escuderías, en las otras grandes escuderías ellos desarrollan planes para que los pilotos crezcan en sus academias y no simplemente los lanzan a los leones a ver quién sobrevive y quién no. Y en este caso, y yo lo voy a decir ahorita, tan temprano en la temporada, pero yo estoy visualizando que Verstappen podría irse de Red Bull este año a finales, anunciar una salida a otro equipo que pudiese ser Mercedes, McLaren. Y si eso pasa, la crisis que se le viene encima a Christian Horner y a Helmut Marko con su academia y su equipo va a ser de proporciones épicas. No, sí. Sí. La hecatombe, la debacle total. Eso yo lo estaba pensando y te iba a hacer la pregunta, así que me gusta que coincidas con lo que voy a decir. Para mí esto lo perjudica completamente a Red Bull desde el punto de vista de Verstappen, porque va a exponer todas las falencias del auto. Verstappen ya venimos hablando de que desde finales del año pasado no tiene la misma felicidad, no se lo ve igual de cómodo que allá por 2021-22 con el equipo. Creo que 2023 fue como el último año donde Verstappen disfrutó todo el año con Red Bull. Obviamente tuvo una de las temporadas más dominantes de la historia, ¿no? Pero el año pasado ya se lo veía muchas veces estar en desacuerdo con cómo avanzaba el desarrollo del auto, con las decisiones que tomaba el equipo. Por ejemplo, esta semana se lo vio a Max tirándole likes a Guido van der Garde, ¿no? De que fue muy crítico en una publicación de Instagram con el manejo de Red Bull para con los pilotos. Y Lawson es el perfecto ejemplo. Lawson era compañero de Tsunoda en Fórmula 4 y en Fórmula 3 en 2020 y 2021. Muchachos, Tsunoda llegó a 2021 a la Fórmula 1 y Lawson recién en 2025 tiene su primer año. ¿Cómo puede ser que 2 pilotos de la misma generación con un solo año de diferencia de edad tengan 4 años de distancia en su debut de Red Bull? Y bueno, hay que decirlo, hay un factor económico de por medio. Honda es el 100%, músculo económico, sí. es el músculo económico de Tsunoda. Lawson no tiene músculo económico, a diferencia de otros pilotos que sí tienen padres millonarios. No es el caso de Lawson. No se está muriendo de hambre en su familia, obviamente, pero no tienen 20 millones de dólares de sobra en el banco para poner en una como patrocinantes para promover el lado político de esa butaca, ¿no? Sin embargo, Claro. o sea, hay que decirlo. La forma como... A ver, Lawson no es santo de mi devoción. A mí no me cabe bien Lawson, pero Lawson es un niño de 23 años, 24 años, y lo están tratando muy mal. Ningún ser humano se merece que lo traten como lo han tratado a él. Y en este momento salieron a dar declaraciones los damnificados del programa de la Academia de Red Bull. Por ejemplo, por ahí salió Alguersuari diciendo lo que le pasó a Leia Buemi por allá en el 2011, si no me equivoco, y indicando que ha sido como errático el management de cómo se toman las decisiones con respecto a los pilotos, ¿no? Y el problema de esta academia es que no se había visto porque de repente surgió en el medio Max Verstappen, que es un piloto generacional.
Pero más allá de Verstappen, a ver, en la parrilla hemos tenido pilotos de Red Bull por todos lados que se han terminado yendo a otros equipos y que es un dinero en una inversión en desarrollo que han perdido. Gasly anda en Alpine, Sainz estuvo en Ferrari y ahora está en Williams. Albon estuvo en Red Bull, segundo equipo, volvió a Red Bull y ahora está en Williams. Entonces, la academia no te da malos pilotos, solo que ellos no saben realmente lo que quieren hacer o a quién necesitan poner en ese asiento caliente que es la butaca que está al lado de Max Verstappen. Sí, y bueno, el hecho de que ahora ya no lo tienen más a Adrian Newey, el auto claramente está yendo cuesta abajo. Yo tengo cero expectativa positiva para lo que va a ser el auto del año que viene. Y coincido con vos, para mí el gran peligro de que esto siga así para Red Bull es de que si Verstappen ve que el proyecto del año que viene no va para adelante, no tiene más de un año y medio en el equipo. O sea, 2027 estoy 98% seguro que tenemos a Verstappen en Mercedes o incluso Verstappen afuera de la Fórmula 1 antes que verlo en Red Bull. Tienen que hacer algo distinto, pero ya tienen que empezar a cambiar cómo manejan el equipo. Esta chance para Tsunoda es 100% merecida. Todos coincidimos a fin de año con que Tsunoda era el piloto que mejor había hecho las cosas para ganarse el asiento número 2. El tema es de que toda la preparación para la temporada fue con Racing Bulls. Y ahora eso está a la basura. Y lo peor para Lawson es de que las dos carreras que venían eran Japón, donde es el circuito con mayor kilometraje de toda la vida de Lawson, porque él corrió acá en Super Fórmula japonesa, tuvo 3 carreras, corrió el año pasado, corrió en 2023. Entonces es el mejor circuito de Lawson, es literalmente Suzuka. Y encima después venía Bahrein, que es donde ya hicieron los test de pretemporada, donde tiene 300 kilómetros, donde tiene más de 200 vueltas de preparación. Y tiraron eso a la basura. Entonces, no entiendo cuál es la necesidad. Si igual vas a quedar cuarto en el campeonato de constructores, porque no tenés chance de pelearlo, Red Bull, dale, tenés que ser sincero. Mercedes es mejor auto y Ferrari eventualmente va a remontar. Y no lo digo como hincha, objetivamente tienen mejor proyecto en este año, ni siquiera a largo plazo. Entonces me pregunto, ¿tanto les costaba darle las 2 mejores carreras, las 2 mejores chances de Lawson de demostrar lo que es capaz? ¿Tanto les costaba 2 semanas más? De última, si querés en Arabia, da el swap, como quieras. Pero, no sé, no me gusta cómo encaran las cosas. Desde el punto de vista de relaciones públicas, le convenía más a Red Bull darle 2 carreras más a Lawson y darle la oportunidad y ya luego, si no rendía ni en Japón ni en Bahrein, absolutamente todo el mundo iba a entender el swap. Sí, 100%. Y todo el mundo iba a decir, ok, no puedo rendir ni siquiera en las pistas que conoce, sin dejar de admitir que todo el mundo entiende que el Red Bull tiene un problema. Solo el hecho de que solamente Max Verstappen la pueda manejar te dice que hay un problema con ese auto. Y Max Verstappen lo maneja, lo controla la bestia, pero no es que lo lleve sobre rieles. O sea, Max Verstappen también se ha quejado de que le cuesta el auto y de que el auto tiene problemas. Entonces, les convenía más darle una oportunidad más a Lawson. Como organización se hubiesen visto mejor y se hubiese visto un plan más organizado, porque básicamente lo que están haciendo en este momento es reconocer que cuando tomaron la decisión de subirlo a Lawson y no a Tsunoda, cometieron un error que están enmendando ahorita. Y el error lo está pagando el pobre Lawson. Lo que están demostrando ahora al darle solamente 2 carreras a Lawson y echarlo sin preparación antes de las 2 mejores carreras de Lawson es de que no estaban seguros de la decisión que tomaron. Porque si hubieran estado seguros de que Lawson era mejor que Yuki Tsunoda, no les hubiera importado 2 carreras en una donde se perdió 2 libres por el motor, lo cual es completamente, digamos, fuera del control de Lawson, que fue en Australia, y después un fin de semana de sprint en un circuito que nunca tocó en su vida, como es China. Entonces, eso demuestra de que ellos no tienen idea de lo que están haciendo. Están admitiendo de manera indirecta de que cometieron un error, de que nunca confiaron en Lawson y de que lo pusieron porque les pintó. Probablemente ni ellos saben por qué lo eligieron por encima de Tsunoda. O sea, ya no tiene sentido lo que están haciendo. Y te habla de un problema de management, ¿no? Y voy a decir 2 cosas. La primera, cuando tú tienes un piloto tan fuerte como lo es Verstappen, como en su momento lo fue, no sé, un Schumi, un Alain Prost, un Senna, poner a un piloto que sea igual de competitivo, generalmente de los equipos grandes hay unos que lo hacen, McLaren lo hacía en el pasado, y otros que prefieren optar por un piloto sólido pero que sea un segundo piloto, como lo fue Barrichello en su momento, como lo fue, bueno, no sé, tantos otros, pero en este momento... incluso Kimi en su última etapa en Ferrari era un excelente piloto, campeón del mundo, pero desde que llegó fue tratado como piloto número 2 de Alonso y después de Vettel. Y la idea era trabajar en conjunto para ganar un campeonato. Ahora, si tú retrocedes más, o sea, estamos yéndonos a noviembre cuando se toma la decisión entre Lawson, Tsunoda, entre noviembre y diciembre. Pero si tú retrocedes más, la cantidad de opciones que tuvo Red Bull para sentar en ese asiento y no lo hicieron es
absurdo que estén pasando por esto. Cuando hubiesen tenido la oportunidad de haber contratado a Carlos Sainz, que estaba buscando un asiento competitivo, y ni siquiera se acercaron a hacer negociaciones con Carlos Sainz. ¿Por qué? Porque no es Max Verstappen. Pero es que tú no necesitabas a un Max Verstappen, tú necesitabas a un piloto sólido que te ayudara a ganar el campeonato de constructores, porque el de pilotos ya Max solito puede. No necesita ayuda de nadie. Entonces, cometieron error tras error, y aquí es donde tú miras al equipo y dices, esto no es un problema. Ok, hay problemas del auto, porque se nos fue Nui. Tenemos problemas con los pilotos, porque no hayamos qué hacer con Sergio Pérez, Max Verstappen, con la academia de pilotos. Y estamos tomando decisiones erráticas. Esto es un problema de management, esto es un problema de la gerencia de Red Bull, de Helmut Marko y de Christian Horner. Y me temo que una de las dos cabezas va a terminar rodando más temprano que tarde. Muy probablemente Helmut Marko, por el hecho de que él es el responsable de la academia. Y como vos dijiste, tuvieron muchos pilotos exitosos a lo largo de los últimos años. Y de Ricciardo para acá es pesadilla tras pesadilla, error tras error. Y como dijiste vos, son todos pilotos excelentes. Albon la está rompiendo. Albon le está ganando el mano a mano a Sainz, a otro piloto Red Bull, en un Williams. Y tienen mejor performance de lo que todo el mundo esperaba con ese auto. Son así de buenos. Luego el contraste. Pero ellos los ignoran. Luego el contraste. Estamos hablando de la academia de pilotos de Red Bull. Vamos a hablar de lo que está pasando, por ejemplo, con Kimi Antonelli, con Oliver Mann o con Bortoleto. ¿Qué creen ustedes que pasa si Kimi Antonelli en las próximas 3 carreras estrella el auto contra un muro? ¿Lo bajan y suben a Bottas? No va a pasar eso. Para nada. Lo que va a hacer Mercedes es que le va a lanzar a todos sus coaches, a todos sus psicólogos deportivos y van a trabajar en él para que él sienta confianza y que sepa que tiene la oportunidad de cometer errores, porque lo lanzaron a los leones en el caso de Antonelli. En el caso de Berman y Bortoleto no tanto. Pero en el caso de Antonelli, que lo pusieron en el asiento directamente de su equipo A, le van a dar todo el apoyo para que se desarrolle este año, y este es el año donde él puede cometer errores. Los pilotos de Red Bull no pueden cometer errores. Son humanos. Van a cometer errores, sobre todo cuando son pilotos tan jóvenes. Si Oliver Mann se sigue equivocando en Haas, no hay problema, porque Ferrari está pagando ese asiento y él tiene la oportunidad de que este año sea su año para desarrollarse. Ya cometió un error en Australia. En ningún momento nadie puso en duda que él iba a continuar siendo el piloto. Bortoleto también se equivocó en Australia. Nadie ha cuestionado que Bortoleto va a seguir siendo el piloto por el resto de la temporada. Y esa es la forma como debe actuar una academia de pilotos. Porque Max Verstappen no va a volver a nacer hasta dentro de 20 años. Otro Max Verstappen o alguien que se le parezca. Entonces, dejen de buscar algo que no existe y resuelvan los problemas que tienen con sus pilotos, que van mucho más allá de que quieran conseguir a la próxima estrella. Tenían un mercado de pilotos al cual ir, tenían pilotos en la academia que pudieron haber tratado distinto para resolver el problema, y están en esta crisis de relaciones públicas inmanejable en este punto. Ya está, para mí es una situación irrecuperable en la que está Red Bull, y es algo que se veía venir, ¿no? Ya desde el año pasado, con el trato de Pérez a principio de año, incluso todos los rumores que venían de fondo cuando lo renovaron, y el hecho de que Horner incluso en plena renovación fue como: estamos desesperados para que rinda y por eso lo renovamos, porque está corriendo muy mal y necesitamos que corra. O sea, hasta en las decisiones que podríamos llegar a justificar como positivas, la manera en la que lo manejan es negativa. A nivel PR es un desastre. Y esta para mí fue la gota que rebalsó el vaso. Tipo, ya está, no hay vuelta atrás. Es un desastre. Y sí, me lanzo, hablando de predicciones locas, me lanzo esa predicción loca de que probablemente Max Verstappen se termine yendo a final de año. El sueño húmedo de Toto es sentar a Antonelli con Max Verstappen en el auto. Y estaría feliz de hacerlo para el año 2026. Entonces, si eso pasa, ¿a quién va a sentar Red Bull en su asiento, en sus 2 asientos? A Russell no creo que lo llamen, eso es seguro, porque son cabezas duras y quieren ir con lo suyo. Y ahí no sé. Y si no Russell, ¿a quién van a sentar? Esa es la pregunta. Porque ya se te fue Nui, ya no tienes el mejor auto, ya ahora tampoco vas a tener el mejor piloto si Verstappen se va. ¿Qué vas a hacer con tu equipo, con tu academia? Probablemente pierdan a Tsunoda porque no pueden tener un piloto Honda con un motor Ford. Probablemente. Aunque igual vale mencionar que Honda dijo que a partir del año que viene como que no están, o sea, no van a imponer a Tsunoda en el equipo que van a motorizar. Y que Tsunoda se tenía como que buscar la vida para encontrar su asiento. Bueno, entonces quizás terminan con Tsunoda y Lindblad, ponele, son capaces, qué sé yo. Pobre Lindblad, no, le van a acabar la carrera y tiene potencial, o sea, ese es el problema, ese es el problema, sí. Y bueno, el otro tema que también surge de esto es, tienen un problema de desarrollo porque parte de desarrollar un auto implica que tengas un piloto que tenga un feedback adecuado para desarrollarlo.
Si buscan un poquito de información, a ver, no estoy diciendo que Max no sepa desarrollar un auto, Max es un piloto campeón, pero él tiene un estilo de manejo demasiado particular y el equipo lo escucha solamente a él. Luego además tienes que ya no estuvo Newey en la ocasión, pero necesitan un piloto que los ayude a desarrollar un auto que sea manejable. El hecho de que Max lo ponga donde pone el auto no quiere decir que el auto sea bueno ni que el auto sea manejable. Y parte del problema que tienen en ese desarrollo del auto, que lo llevaron a ese extremo en el que está ahorita, que solo hay una persona en el planeta que lo puede manejar, implica que también cometieron errores en la interpretación del feedback que recibieron de los pilotos que tocaron el auto, en el transcurso en el que se convirtió del mejor auto a un monstruo que nadie puede domar. No, y lo peor de todo es de que si se le llega a ir Max Verstappen, que es cuestión de tiempo, Red Bull probablemente de cabeza dura que son van a terminar con pilotos jóvenes. Y en el caso de Haas, hace un par de años, cuando tuvieron a Mick Schumacher y a Nikita Mazepin, ya vemos el desastre, lo difícil, lo imposible que es desarrollar un auto con dos pilotos jóvenes. Es imposible ser competitivo. Vimos el peor Haas de los últimos años y al año siguiente volvieron a traer a Magnussen y a Grosjean en básicamente el mismo auto y en la primera carrera estaban en Q3 los dos en el año siguiente. O sea, no podés desarrollar un auto con dos pilotos jóvenes y muy probablemente Red Bull termine en esa situación. Ponele que si queda Tsunoda, ok, Tsunoda tiene un poco de experiencia, pero va a ser su primera vez siendo piloto número 1 en un equipo. Entonces, no sé, para mí es el principio del fin de Red Bull, al menos por un par de años. No les tengo mucha fe a largo plazo, pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Sí, correcto. Y ahí, ya para terminar ese tema, también ocurre que hay una guerra interna entre la facción Helmut Marko y la facción Christian Horner, que nada ayudó en toda esta toma de decisiones erráticas que tuvieron. Para nada. Para mí estamos en la última etapa de la guerra civil. No le queda más de 2. Marko a final del año que viene no llega. Estoy seguro que no llega ya. Alguien va a morir, seguramente. Ok, no, tampoco digo eso. Digo que no llega como parte del... O sea, morir comercialmente me refiero. O sea, va a morir dentro de la organización. Sí, a eso me refiero. Sí. No, acá les prometo, no queremos que le pase nada a la vida de Helmut Marko. Estamos hablando exclusivamente a nivel profesional. Speak for yourself. I mean, unless... Pero bueno, sí, ya se nos viene el Gran Premio de Japón. Lo tenemos encima. Esto lo deben estar escuchando el día lunes, así que ¿por qué no hablamos un poquito de los horarios? Dale, para vos arrancan el jueves, ¿no? Para mí arrancan el jueves, la práctica 1, jueves en la noche, 8:30 de la noche, práctica 2 en la medianoche, ya para viernes. Bueno, para nosotros también arranca el jueves, pero incluso los libres 1 ya terminan en viernes. Los libres 1 arrancan a las 11:30 p.m., o sea, la noche del jueves, terminan pasada la medianoche, duran 1 hora, y los libres 2 los tenemos a las 3 de la mañana del viernes. Y después seguimos el mismo viernes a las 11:30 los libres 3, y ya el sábado a la madrugada, a las 3 de la mañana, sí, a las 3 de la madrugada, tenemos la clasificación para el Gran Premio. No hay Fórmula 2, no hay no hay nada, es exclusivamente Fórmula 1, no hay sprint, así que vamos, libres 1, libres 2, libres 3, clasificación a las 3 del sábado. Aquí en México la segunda jornada comienza el día viernes con la práctica 3, igualmente a las 8:30 de la noche, y la clasificación a medianoche ya para sábado. Y con eso concluimos aquí la segunda jornada. Están un poquito mejores los horarios para nosotros que en China, por ejemplo. Sí. Ok, sí, probablemente mejor que China. El tema es que la carrera nosotros 2 a.m. nos queda un poquito. O sea, no es perfecto. 2 de la mañana claro. No es ideal. Pero uno puede estirarse hasta las 4 para ver la carrera, ¿no? Además, Suzuka lo vale. Claro, creo que Suzuka vale la pena quedarse hasta las 4 a.m. para ver una carrera, sin lugar a duda. Y aquí la carrera es el sábado a las 11 de la noche, así que ese horario sí nos quedó bastante súper cómodo para ustedes. Sí, súper bien. Cenás, te tomás el equivalente a un mate de allá a las 11 y a la 1 ya estás en la cama. Perfecto. Un cafecito de medianoche y ya con eso. ¿Cuánto te duró la vuelta? ¿Cuánto hiciste en la vuelta? ¿1.20 o 1.30? 1.33 hice, no fue competitivo. Sí, muy loso. Sí. Muy loso. La vuelta rápida. Sí, correcto. Bueno, sí, eso podemos llamar vuelta rápida. Sí. Te quiero ver intentando una vuelta. Bueno, con joystick. Mientras no tengo volante. No, con volante, como tiene que ser. Pero si no tengo volante, amigo. Skill issue.